Muy buenos días, Costa Rica. Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación de las que periódicamente ofrecemos desde nuestro sitio con protagonistas del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad conversamos con el señor ministro de Turismo, don William Rodríguez, con las cifras más recientes y las cifras con las que en las expectativas de estimaciones oficiales de ingreso de turismo a Costa Rica cerrará el país en 2023. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días, tenga usted y todos las personas y todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar con usted y contestar todas las preguntas que usted a bien tenga hacer. La información que usted proporcionó recientemente indicaba, señor ministro, que para este cierre de 2023 estaríamos prácticamente proyectando el arribo de entre 2,3 y 2,5 millones de turistas, un número superior a lo recibido en el 2022 y que fueron de 2,1 millones de turistas y números superiores particularmente como expectativa a las cifras de 2019, prepandemia. ¿Sobre qué basan estas estimaciones, señor ministro? Nosotros consultamos una serie de herramientas que nos dan predicciones, bueno, y nuestras propias herramientas que nos dan predicciones sobre cuál es el comportamiento que podemos esperar hacia finales de año. Y como usted bien lo está diciendo, todas las herramientas, que son 3 a nivel externo y una a nivel interno, básicamente en nuestra contacto con los aeropuertos internacionales, Liberia y Santa María, nos dan que vamos a terminar el año alrededor de 2,5 millones de personas, lo que significaría alrededor de un 1% más de las cifras del 2019 y alrededor de un 17% más que las cifras del 2022. Y hay que ser claro con la comunicación en este sentido, esto se refiere a los visitantes por la vía aérea, que es el 90% de los visitantes que por turismo vienen a Costa Rica. Eso es importante porque en el pasado se contabilizaban, por así decirlo, una serie de visitantes que venían por la vía terrestre, pero Migración depuró la forma en que contabilizaban esos visitantes por vía terrestre. Y bueno, se llegó a hacer una serie de subcategorías porque se detectó que había gente que, porque ingresaba al país con un pasaporte extranjero, lo consideraban turista, cuando no necesariamente era un turista. Entonces se hicieron varias categorías, entre ellos las personas que vienen manejando trailers y que a veces vienen hasta Costa Rica, pero a veces también van hasta el Canal de Panamá a dejar mercancía. Entonces lo contabilizábamos cuando entraban por el norte y cuando entraban de nuevo por el sur. Lo mismo con las tripulaciones tanto de aviones como de barcos, que venían simple y sencillamente por una cuestión obviamente técnica, por los diplomáticos que viven en el país, pero que cuando ingresaban al país ingresaban o ingresan con un pasaporte extranjero, entonces también lo contabilizaban como turista. Bueno, todo esto se depuró y hoy entonces lo que consideramos más apropiado es que ese 90%, que es el turismo que viene por vía aérea, sea el que tomemos como una cifra real. Y ese turismo es el que nos está diciendo, o esa forma de medición es lo que nos está diciendo que vamos a estar alrededor de un 1,5% encima de los números que obtuvo Costa Rica en el 2019, que fue el mejor año históricamente para el país en lo que a visitación turística se refiere.
Señor ministro, de estas referencias iniciales que usted nos está entregando sobre las cifras, usted ratificó que los números nos están acercando a las cifras, indicadores turísticos que tenía el país antes de la pandemia, cuando nos visitaron por vía aérea 2.3 millones de turistas en el 2018 y 2.4 millones en el 2018. Y usted ratificó, 2019, es consolidando. decir, 2.3 2018, 2.4 2019. Usted mismo ratificó en esa referencia de que se estaba consolidando el trabajo que han venido realizando para seguir llevando progreso social a distintas regiones del país. ¿Usted podría enumerar, señor ministro, factores claves que usted considera que han incidido para que Costa Rica supere a estas alturas de esta, estamos conversando sin siquiera haber cerrado 2023, supere las expectativas que se tenían más bien para 2024? Sí, yo diría, don Edgar, que hay dos factores claves, uno interno y otro externo. El externo es que el turismo a nivel mundial ha venido creciendo y conste, eso quiere decir que ha venido creciendo, pero no ha llegado a nivel mundial a las cifras del 2019. En total, estamos un 20%, el mundo abajo de las cifras del 2019, pero hay áreas del mundo que se han venido recuperando más rápido que otras, ¿verdad? En las Américas, explícitamente, hablando de las Américas exclusivamente, el número de turistas que han llegado a nuestros países es un 13% menos de las cifras que ha llegado o que habían llegado en el 2019. Pero Costa Rica es uno de esos casos de excepción que ya llegó al cierre de septiembre, comparando 9 meses, 23 contra 9 meses, 19, ya Costa Rica llegó. Y entonces, a pesar de que el mundo todavía está mejorando, pero no está llegando a las cifras del 19, ya nosotros lo llegamos. ¿Y por qué? Nosotros tenemos una explicación, ese es el factor exógeno. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque ahora el turista tiene una serie de gustos y preferencias un poco diferentes a lo que era en los años prepandémicos. Ahora la gente quiere estar en contacto con la naturaleza, ahora la gente quiere una forma más auténtica de hacer turismo, quiere relacionarse con las poblaciones nacionales. Ese tipo de turismo que vemos en otros lugares que son enclaves turísticos, que es llegar y acostarse en una playa y tostarse al sol durante 7 días con todo incluido, ya no es lo preferente por parte de los turistas internacionales. Y entonces esa nueva forma de hacer turismo coincide muy bien con el producto turístico y los atractivos que nosotros tenemos. De manera que ese es un factor que está jugando a nuestro favor. Ese es el factor externo. Y el factor interno es una decisión que tomamos. Si nosotros decidimos que con 2/3 del presupuesto que esta institución tenía para promoción en el 2019, es decir, estamos con un presupuesto 1/3 menor para atraer turismo de lo que hubo en el 2019, decidimos localizar esos recursos en aquellos mercados en donde ya tenemos una ventaja competitiva y comparativa. Y eso es una decisión que yo quisiera que usted entienda bien y sus oyentes, porque no es lo mismo ir a un mercado nuevo, cualquiera que usted piense en estos momentos, y empezar de cero ir a aquellos mercados donde ya tenemos una base de conocimiento y ya tenemos digamos, una ventaja comparativa y competitiva diferente de un mercado nuevo. Un mercado nuevo cuesta mucho desarrollarlo, es una inversión muy costosa y de años. Bueno, nosotros decidimos
cuando yo llegué aquí, nos vamos a concentrar en los mercados donde tenemos ventajas competitivas y comparativas. Y eso nos ha dado resultados porque hemos incrementado con relación al 2019 el mercado de los Estados Unidos exclusivamente, por ejemplo, en un 20%. Hemos incrementado el mercado canadiense en un 13%. Y así sucesivamente le podría seguir dando algunas cifras que son muy interesantes. Pero entonces yo diría que esas son las dos razones, don Edgar y oyentes, esas son las dos razones principales por las cuales estamos teniendo el éxito que hoy podemos anunciar con toda propiedad. Puroperiodismo.com en esta conversación con el señor ministro de Turismo, don William Rodríguez, sobre las expectativas de cierre de cifras de ingreso del turismo internacional a Costa Rica entre 2.3 y 2.5 millones. Son los datos más aproximados según las estadísticas que mes a mes lleva la Dirección General de Migración y Extranjería, con un adelanto en lo que es el retomar el sendero del récord de ingreso de turistas de 2.4 en 2019. Don William, ¿usted qué elementos clave destaca de Costa Rica para que continúe siendo un atractivo turístico a nivel regional y, por qué no, global? Yo creo que el éxito que ha tenido este país se divide en dos aspectos. El primero es un esfuerzo conjunto que ha hecho este país desde hace muchos años, sector privado, sector público, en el área de turismo, que nos ha permitido avanzar sin grandes contratiempos. El sector público y el sector privado, con las diferencias naturales que hay en visiones individuales en el sector privado y genéricas en el sector público, hemos trabajado muy de la mano y eso ha sido un factor clave, ha sido un factor de gran valía ante los ojos de los exportadores de turismo en los mercados a los cuales nosotros estamos referidos como proveedores de turismo para Costa Rica. Pero el gran otro factor es que nosotros no hemos dado golpes de timón en un posicionamiento que hemos mantenido por muchos años, y es que el atractivo principal que tenemos como país turísticamente hablando es la naturaleza, es nuestra materia prima, es sobre la cual hemos venido trabajando a través de las áreas protegidas, de los parques nacionales, de las reservas biológicas. Y en ese sentido, nosotros tenemos un posicionamiento que nadie, y se lo voy a decir con absoluta sinceridad y claridad, que nadie tiene en el mundo. Y eso nos distingue y nos posiciona de manera ventajosa con relación a otros mercados que tratan de atraer turismo igual que nosotros. Digo, igual que nosotros como intención. Nosotros tenemos un posicionamiento claro. La gente, cuando piensa en Costa Rica como destino turístico, piensa en conservación ambiental, piensa en una sociedad valiosa que respeta una serie de valores que son congruentes con la forma de ser de las personas que viven en esos mercados exportadores de turismo para Costa Rica. Piensa en una serie de cosas que es nuestra esencia, que es nuestra forma de ser. Y eso lo hemos venido puliendo, lo hemos venido afinando a lo largo del tiempo, y hoy nos da una ventaja, como decía antes, competitiva y comparativa con otros mercados que a ver, somos la envidia, por decirlo así, de algunos y de muchos países. Así es que yo diría que esos son los dos factores que hoy juegan a nuestro favor y por lo cual estamos llegando precisamente a las cifras prepandémicas. Conversación con el ministro de Turismo, señor William Rodríguez, sobre las expectativas de retorno a las cifras en ingresos de turistas prepandemia al cierre de 2023. De los datos de la exposición que usted hacía, don William, recientemente, decir, destaca fundamentalmente el mercado norteamericano como emisor de turismo fuerte hacia Costa Rica. Sin duda, Estados Unidos
pero se le van uniendo Canadá y México. Es decir, ¿cómo valora esa fortaleza del mercado norteamericano para Costa Rica en la región latinoamericana, en donde la competencia de ese mercado, yo supongo que es bien intensa? Y usted había mencionado en una oportunidad anterior que estaban tratando de diversificar las llegadas de turismo, particularmente estadounidense, con otros destinos. Si no me equivoco, Seattle y San Francisco, California. Gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de explicar algo que es fundamental para nuestra estrategia de mercadeo. El mercado estadounidense, y por el momento voy a hablar nada más del mercado estadounidense, representa para Costa Rica el 60% del total de visitantes al país. Ok, esto sin lugar a dudas representa una ventaja enorme, pero también representa, y hay que reconocerlo, algunas amenazas si no se maneja bien en la estrategia de mercadeo. A ver, ¿cuáles son las ventajas? Estamos a máximo 5 horas de vuelo de la mayoría de los principales, digamos, ciudades norteamericanas. Nueva York queda a 5 horas, Los Ángeles y San Francisco andan 5 horas y media. Y las ciudades más al sur, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, etcétera, quedan a 3 horas y media. Entonces, un factor esencial en este caso en el mercado estadounidense es la cercanía, ¿ok? Es la cercanía. No tienen que montarse en un avión 10, 11 y 12 horas para ir a Europa, ni para ir a destinos en el sur profundo, como le dicen en los Estados Unidos, ¿verdad? Argentina, Brasil, Chile. No, estamos es más, usted sabe, y esto es un dato curioso tal vez para usted y la mayoría de sus oyentes, de que las compañías norteamericanas consideran los vuelos a Costa Rica como un vuelo doméstico, ¿verdad? Es decir, lo consideran como un vuelo igual a estar como dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo consideran igual que un New York, Los Ángeles, que un Miami, San Francisco. Y eso tiene una serie de ventajas en sus acuerdos con los sindicatos y todas esas cosas. Entonces, estamos a la distancia de un vuelo doméstico en los Estados Unidos. Uno. Dos, somos una sociedad que acepta muy bien a los norteamericanos, los respetamos y tenemos una serie de buenas relaciones con ellos, no solo en el campo del turismo, sino en otros campos que el norteamericano se siente, digamos, seguro en nuestro territorio. Y un tercer elemento es que hay dos, podríamos verlo como dos fuentes, no se me ocurre otra palabra, puede haber una más adecuada, dos fuentes que nosotros tomamos en cuenta. Los segmentos geográficos, entiéndase la gente que vive en Los Ángeles y cercanías, en San Francisco y cercanías, etcétera, etcétera, y los nichos de mercado. Los nichos de mercado son preferencias individuales que tienen personas que viven en diferentes áreas de los Estados Unidos, pero igual podríamos decirlo para Canadá y para México, que tienen gustos transversales, por así decirlo. La gente que le gusta lo que es el turismo bienestar, la gente que le gusta el turismo de aventura, la gente que le gusta el turismo naturalista, la gente que le gusta el turismo gastronómico, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros atacamos ambas áreas. Nosotros atacamos la gente que vive en determinados lugares porque tenemos conexión directa con la mayoría de esos lugares, pero también atacamos los nichos de mercado, gente que vive en diferentes partes, pero que tienen un gusto especial o por el turismo bienestar o por el turismo de aventura, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, nosotros hemos detectado o habíamos detectado dos ciudades específicamente, porque nosotros tenemos una cobertura con los Estados Unidos que es envidiable. Somos el cuarto país
con mayores líneas aéreas volando desde los Estados Unidos. Primero está Canadá, segundo está México, tercero está República Dominicana y cuarto somos nosotros. En las Américas y en el mundo, ¿ok? Somos el cuarto país más visitado por líneas aéreas norteamericanas. Entonces, habíamos detectado dos lugares, uno San Francisco, donde hay un mercado interesantísimo para nosotros y no tenemos todavía un vuelo directo, y el otro es Filadelfia. Filadelfia, que es la ciudad más importante de Pensilvania. Entonces, hemos hecho esfuerzos específicamente con líneas aéreas norteamericanas para atraer gente de esos dos destinos, y ya por lo menos con el caso de San Francisco ya lo logramos. A partir del mes entrante, United va a volar de manera directa desde San Francisco al Juan Santamaría, cosa que ya hacía en temporada alta desde San Francisco a Liberia, pero ahora vamos a lograr esta nueva conexión de San Francisco a San José. Todavía nos queda, perdón, todavía nos queda Filadelfia, pero yo espero con mucho entusiasmo que lo logremos para el año entrante. Entonces, creo que me extendí, pero le di una visión un poco holística, digámoslo así, de cómo atacamos nosotros los mercados, y esto mismo que le expliqué para los Estados Unidos, lo hacemos para los 6 mercados europeos que son prioritarios para nosotros, y para México y Canadá, que son los otros 2 mercados en Norteamérica que para nosotros revisten importancia capital. Conversación de puro periodismo con el señor ministro de Turismo, don William Rodríguez, al cierre prácticamente de 2023, cuando Costa Rica está recuperando las cifras prepandemia en cuanto a ingreso de turistas, algo que se adelanta a las expectativas no solo locales, sino regionales. Don William, en un reciente informe de la Organización Mundial del Turismo, en un análisis de las tendencias y expectativas, en una conclusión de expectativas, decían ellos que la recuperación del turismo enfrenta desafíos fuertes, y decían en particular el desafío de la estabilidad económica, alta inflación, altos precios del petróleo, que impactan precios del transporte y costos de acomodamiento de turistas. Los turistas, dice este estudio, están esperando buscar más valor a su dinero invertido en la industria del turismo, en la apuesta a dónde me voy, si me voy a Costa Rica, si me voy a México. Y segundo, buscando viajes más cercanos a casa. Es decir, ¿cómo ven ustedes estos análisis, estas expectativas planteadas desde la Organización Mundial del Turismo sobre la eventual recuperación a nivel global de la industria? Viera qué interesante, porque precisamente hace poquito más de una semana venimos llegando de la última asamblea de la Organización Mundial del Turismo, y eso me da oportunidad de compartir con usted y sus oyentes algunos datos. Primero, la Organización Mundial de Turismo hizo una encuesta a todos sus estados miembros, 160 para ser exacto, sobre cuál es su principal preocupación, o son sus principales preocupaciones desde el punto de vista turístico para el futuro. El 70% de los países que respondieron pusieron en primer lugar el tema de la sostenibilidad. ¿Ok? Al 70% de los países del mundo les interesa fundamentalmente desde el punto de vista del turismo el tema de sostenibilidad. Y nosotros tenemos que hacer una disgregación de ese concepto, porque no todo el mundo lo entiende. Sostenibilidad, cuando se habla de sostenibilidad, generalmente se identifica desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, en que nosotros somos campeones mundiales, o uno de los países campeones mundiales. Pero además, ese concepto de sostenibilidad tiene 2 patas adicionales. Ese banco tiene 3 patas: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Y en ese sentido, nosotros hemos entendido exactamente eso
no de hace un año, no de hace 2 años, no de hace 5 años, desde la década 70 del siglo pasado. Entonces, nosotros hemos avanzado trechos que algunos países competidores no, no han avanzado todavía, lo cual nos da una ventaja, otra vez, una ventaja importante en este tema de la competencia. Entonces, la Organización Mundial del Turismo, sí, efectivamente, ve amenazas en los aspectos que usted mencionó, precios del petróleo, digamos, problemas económicos de los países con economías más fuertes, y especialmente los focos, llamémoslo así, los focos de guerra que hay en el mundo, básicamente Ucrania, Rusia, y ahora Israel y los países vecinos. Y desde luego siendo absolutamente honesto de que quisiéramos como sociedad que valora la paz, que es la sociedad costarricense, que esos focos no existieran, yo creo que de alguna forma esas infecciones que tiene el mundo en estos momentos en el Medio Oriente y en Europa por la parte ucraniana y por la parte rusa, de alguna forma tienen que estar jugando como un elemento disuasor de los norteamericanos y canadienses y otras nacionalidades europeas de ir, de ir en turismo a áreas cercanas a esos países, o pongámoslo al revés, de lugares lejanos a su país de residencia. Y entonces, desde ese punto de vista, Costa Rica empieza a ser un destino más deseable, si lo podemos decir desde ese punto de vista, porque, bueno, nosotros somos un país de paz, nosotros somos un país que, digamos, tiene un sentimiento de buen recibir a los norteamericanos, canadienses, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos focos de infección, y lo llamo de esa forma, de una manera que se entienda como algo que pasa en el cuerpo del mundo, todavía no nos están afectando y, por qué no decirlo, a lo mejor están jugando de alguna forma a favor nuestro. Los otros factores, digamos, precios del petróleo, probabilidades de afectación en las economías más importantes, eso nos afecta a todos a nivel mundial, ¿verdad? A unos más que a otros, porque hemos oído muchas veces decir de que cuando a los Estados Unidos se resfría, a nosotros nos da pulmonía, y sí es cierto, pero la economía norteamericana está estable, nosotros estamos creciendo según proyecciones del Banco Central a un 5%, una de los crecimientos más notables en el mundo en estos momentos y sin lugar a dudas en América, ¿verdad? Entonces, sí, los precios del combustible van a subir por todo lo que hemos hablado, pero eso nos afecta a todos, no solo a Costa Rica. Que va a disminuir la cantidad total de gente viajando, puede ser. Todavía es muy rápido como para dar una opinión definitiva. Pero si nos afecta, nos va a afectar a todos, ¿verdad? Pero con más énfasis a unos que a otros. Y nosotros, por la cercanía que tenemos con los mercados emisores más importantes para nosotros, Canadá, Estados Unidos y México, que entre los tres representan el 75% de las llegadas a Costa Rica, podemos pasar ese bache de una forma menos, ¿cómo decirlo?, menos dolorosa que tal vez otros destinos que sí se van a ver más afectados. Usted me adelantó parte de los temas, señor ministro, cuando utiliza ese término de infecciones a nivel mundial. Bueno, conversamos en momentos en que se está anunciando que la cifra de muertes en la Franja de Gaza llega a 9.000 en la parte civil, en esta ocasión en que estamos conversando, como una demostración de los efectos devastadores de los conflictos bélicos, tanto en el Medio Oriente como igualmente en Ucrania. ¿Usted ve dentro del dolor que puede uno tener en el análisis de la realidad geopolítica global, usted ve que para naciones como Costa Rica, aunque pequeñas en el mundo
de los grandes competidores por el turismo internacional, se abre una posibilidad de mayor crecimiento en razón de este entorno tan lamentablemente conflictivo en algunas zonas, ¿verdad? Sí, don Edgar, ese es un tema que uno tiene que tratarlo de manera muy sensible, ¿verdad? Porque realmente es muy triste ver niños de ambos bandos, no hablemos de uno u otro, muriendo por cosas que no tienen por qué pagar, ¿verdad? Eso es muy triste. Pero bueno, yendo al sector turismo, que para nosotros es lo que nos interesa en estos momentos. Le doy un dato. La zona del mundo que más estaba creciendo, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de Turismo, que más estaba creciendo eh, eh, en relación con el año anterior y los años prepandémicos, era precisamente el Medio Oriente. El Medio Oriente, contrario a todas las otras regiones del mundo en que la OMT tiene dividido al mundo, eh, era la única región del mundo que tenía un saldo positivo en estos momentos. Las Américas estábamos, como le dije anteriormente, un 13% por debajo. El Pacífico en general estaba casi, pues sí estaba, porque estamos con cifras a cierre de septiembre, estaba casi un 20% abajo. Entonces, el Medio Oriente es la única región del mundo que estaba creciendo de manera significativa y superando los números de antes de la pandemia. Bueno, y ahora ocurre esto que está ocurriendo. Sin lugar a dudas, esto abre una ventana de oportunidad, ¿verdad? Para ciudadanos norteamericanos o de otras nacionalidades que eventualmente hubieran estado pensando ir a vacacionar en esos lugares, no solo Israel, sino países vecinos, ¿verdad? Que tienen un gran potencial turístico, por ejemplo Jordania, eh, y que probablemente por la situación actual tengan que reconsiderar dónde van y nosotros seremos una alternativa sin lugar a dudas. Dicho eso, digo la otra parte, el país con más visitación a Costa Rica que no tiene vuelo directo desde su punto de origen es o era, ya habrá que ver los números en su momento, los números actualizados, es Israel, precisamente. Es decir, nosotros tenemos como un país proveedor de turismo para Costa Rica, no servido por un vuelo directo a Israel. Y ahí, sin lugar a dudas, vamos a tener una disminución. Dichosamente, los números absolutos, es decir, no viéndolo en números relativos, porcentajes, todavía no tienen una magnitud muy grande, pero desde luego que ahí vamos a tener una afectación, pero no será una afectación, digamos, muy grande en números absolutos. Pero redondeo la respuesta a su pregunta. Sin lugar a dudas, se abre para Costa Rica una ventana de posibilidad de captar turistas de los países más importantes para nosotros, que eventualmente hubieran estado pensando en visitar países del Medio Oriente, que van a tener que redefinir su preferencia de dónde ir. Y bueno, pero habrá amenazas que habrá que ver cómo evoluciona toda esta cuestión para ser más preciso en una respuesta. Pero creo que le he respondido su pregunta y su inquietud. De su vasta experiencia, don William, en el sector turismo del país y regional, usted ha enumerado, digamos, las oportunidades que se le están presentando a Costa Rica, las opciones, los escenarios, tanto a nivel local, regional como global. Y esta, pues, es una situación abierta, como lo dicen los análisis a nivel de la Organización Mundial del Turismo. Pero si usted pudiese resumirle a la audiencia de puroperiodismo.com tres desafíos clave que enfrenta Costa Rica como receptor de turismo mundial en estos momentos, ¿cuáles son quizá para usted los tres focos de mayor preocupación en cuanto a eventual crecimiento en la llegada de turistas? Yo lo resumiría la respuesta a su pregunta
de la siguiente manera. Nuestra principal preocupación radica en estos momentos en determinar hasta qué punto nosotros podemos seguir creciendo en cuanto a la visitación turística sin dañar la materia prima de nuestro producto, que es la naturaleza. ¿Ok? Nosotros, don Edgar, y escuchas que tienen la paciencia de escucharnos en estos momentos, nosotros no podemos crecer indefinidamente. Nosotros no podemos pretender tener, perdón, 25 millones de visitantes, por ejemplo, al país, sin dañar nuestra materia prima, sin dañar la naturaleza. Nosotros tenemos el 26% del país como áreas protegidas, tenemos un 57% de reforestación, tenemos un 93% de la matriz eléctrica generada con fuentes renovables. Sí, tenemos una serie de cosas que difícilmente podríamos mantener si crecemos indefinidamente. Entonces, nosotros estamos en este momento en un ejercicio de tratar de determinar con la mayor precisión posible hasta dónde podemos crecer en la recepción de turismo internacional. Los números que salgan de ahí, en su momento los iremos a socializar con todo el país, pero especialmente con la industria turística nacional, entiéndase el sector privado, porque eso va a ser un tema importantísimo de no dañar nuestro principal recurso. Dicho eso como aspecto número 1, paso al número 2. Si nosotros aceptamos que nuestros principales atractivos están localizados en esas áreas protegidas, en esa naturaleza preciosa que Dios nos dio, nosotros tenemos que ser mucho más conscientes de cómo mantenemos las áreas protegidas, más específicamente los parques nacionales. Los parques nacionales son nuestro principal atractivo turístico, pero hoy en día nosotros no tenemos una condición adecuada en la mayoría de los parques nacionales para recibir turismo. Del total de área protegida en todos los parques nacionales, que es del 26% del territorio nacional, lo cual significa alrededor de 12, digamos, si el 25%, 26% está protegida, podríamos decir que alrededor de 5 parques, 6 parques son los que tienen las condiciones adecuadas para recibir turismo internacional. Y de esos parques, ni siquiera ninguno alcanza el 5% como el área para recibir turistas. Es decir, tenemos que definir qué queremos hacer, qué queremos hacer con los parques nacionales y dotarlos de las condiciones adecuadas para que el área que destinemos a la recepción de turismo tengan las condiciones óptimas. Entendemos perfectamente que las áreas protegidas precisamente tienen un fin más de investigación, más de pues sacarle el jugo desde otros puntos de vista que el turismo. Pero a lo que destinemos a turismo, sea el 2, el 3, el 4% del territorio de esas áreas protegidas, tenemos que dotarlos de las condiciones apropiadas para que la gente que vaya encuentre ahí baños, encuentre áreas de senderos, encuentre todas esas condiciones. Y hasta el momento no estamos haciendo bien, no hemos hecho bien esa tarea por muchos años, ¿verdad? Y yo diría que hay un tercer elemento, ya que usted me preguntó que cuáles creo yo que son los 3 aspectos más importantes, ¿verdad? Y es la estacionalidad que nosotros tenemos como país. Nosotros tenemos 6 meses del año en que las empresas turísticas hacen la plata, por decirlo de esa forma, para vivir los 12 meses del año. La temporada alta de turismo que va de mediados de noviembre hasta abril,
abril, o dependiendo de cuando caiga la Semana Santa, digamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, 4 meses y medio. Y un pequeño pico que tenemos en los meses de julio y agosto, que es cuando el turismo europeo viene mayormente a Costa Rica. Esos 6 meses y medio, son los que le permiten a las empresas vivir todo el año. Nosotros tenemos que romper esa estacionalidad. Y para eso ya son estrategias de mercadeo que tenemos que aplicar, que nos permitan que la masa de turismo que se mueva a nivel del país sea más estable, más constante, y que no tengamos esos picos y valles muy pronunciados que nos causan problemas serios. Entonces, les resumo ahí los 3 aspectos que yo considero que son nuestras amenazas más importantes que tenemos que entrarle de frente y sin miedo. Conversación con el señor ministro de Turismo, William Rodríguez, en el análisis de las cifras alcanzadas en 2023, prácticamente cifras de recuperación a los datos de prepandemia en cuanto a los ingresos de vía aérea a Costa Rica de turismo internacional, con mercados muy fuertes como el norteamericano, el europeo en un segundo nivel, y la posibilidad de explorar otros mercados latentes. Señor ministro, del factor inseguridad que ha estado afrontando el país en los últimos meses, particularmente con especial preocupación, ¿cuánto usted cree que podría eventualmente afectar la imagen de imán turístico del país? A ver, de lo que nos puede afectar a futuro, don Edgar, pues obviamente habría que sacar la bola de cristal y tratar de hacer proyecciones. Lo que le puedo decir es de lo que ha pasado con absoluta certeza. Y bueno, yo creo que definitivamente la Virgen de los Ángeles sigue poniendo su mano encima de este territorio bendito, porque si bien es cierto, no podemos ignorar de que ha habido un crecimiento de asesinatos y de cosas que no veíamos en este país por muchos años, bueno, nunca. Eh, la verdad es que cuando vemos las cifras que nos provee la policía turística, vemos que los turistas, no ha habido un solo turista asesinado. 2 casos que han salido por ahí en medios diciendo turista muere, pero no eran turistas. Un caso canadiense y un caso de un señor de Estados Unidos, estaban en el país por otras razones ligadas con el narcotráfico, pero no vinieron por turismo. Y estaban aquí no de hace un mes, de hace poco tiempo, estaban aquí por mucho tiempo y estaban, digamos, ligadas de diferente forma, pero estaban ligadas con el proceso de narcotráfico. Entonces, por turismo, un turista real no ha muerto en Costa Rica hasta el día de hoy, y Dios nos permita seguir así. Y entonces, si vemos los números de la policía turística, lo que nos damos cuenta es que ciertamente hay algunas áreas del país en que se han incrementado y otras áreas del país donde se han disminuido los efectos de la inseguridad, básicamente a turistas, que son hurtos, básicamente a carros de alquiler que los dejan por ahí descuidados, y digamos, otras hechos que son absolutamente negativos, pero que desafortunadamente ocurren porque los turistas nos consideran un lugar muy seguro, y entonces, por ejemplo, en la playa dejan sus pertenencias ahí, van y se meten al mar, y mientras están en el mar, hay gente que pasa y les roba el pasaporte, les roba dinero, les roba algo que tengan en la cartera. Esos son los principales efectos de la inseguridad que hemos tenido. Entonces, como no han habido muertos, gracias a Dios, y como los números en realidad, en el caso del turismo, y quiero ser muy específico en eso, no han crecido de manera significativa, según los datos de la policía turística, digamos que los efectos de eso no se han visto todavía, y los números que hemos estado hablando respaldan esta afirmación. Sin embargo, y tengo que ser sincero,
Eso no quiere decir que necesariamente siga así por el resto del tiempo, ¿verdad? Es decir, puede ser que de continuar creciendo esta situación, nos veamos afectados en algún momento desde el punto de vista del turismo. Pero creo haberle contestado claramente que desde el punto de vista turístico, toda esta situación de inseguridad que vivimos a lo interno no nos ha llegado todavía a afectar en una forma significativa para lo que es la atracción del turismo internacional. Llegamos a la parte final de esta conversación que hemos tenido con el señor ministro de Turismo, William Rodríguez, sobre las expectativas desde su cartera en cuanto, bueno, primero los logros en el año que está concluyendo y que ponen las cifras del país en una recuperación a los datos prepandemia. Estamos conversando en un momento de fin de año, William, y yo creo que como tal uno se impone metas y objetivos para lo que viene, para los próximos 12 meses. ¿Cuáles son, en el cierre de esta conversación, metas claves que desde el ámbito de turismo en el sector oficial usted se está imponiendo de cara a esa recuperación, estabilidad y posible crecimiento de las cifras que estamos observando? Sí, gracias, don Edgar, por hacerme esa pregunta. A ver, empiezo contestándole que nosotros tenemos un plan nacional de turismo que, digamos así, marca el rumbo, el derrotero que nosotros queremos seguir de 2022 a 2027 en términos, digamos, macro, ¿ok? Pero además de esos términos macro que están resumidos en 3 ejes que tiene el Plan Nacional de Turismo, que son innovación, sostenibilidad e inclusividad, eh, aparte de esos tenemos, digamos, objetivos específicos como parte de este despacho, como parte de este servidor suyo, como lo quiera ver. Y sí, para el año entrante, básicamente, aparte de continuar con el proceso de crecimiento que hemos venido experimentando en los últimos tiempos, yo diría que tenemos 3 retos bien claros que quiero enumerar. Uno es terminar una mandato del señor presidente en el sentido de el plan maestro costero para el Caribe de Costa Rica. Costa Rica tiene un potencial enorme en el Caribe desde Tortuguero hasta Manzanillo, que no hemos aprovechado en su totalidad por diversos factores, no entremos en detalles. Y el presidente le encargó a este servidor que hiciéramos un plan maestro que nos diga qué puede ir aquí, qué puede ir allá, cuáles son las obras de infraestructura pública que se necesitan, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hemos venido trabajando de la mano con otras instituciones del Estado, pero la responsabilidad es de quien le habla en estos momentos. Entonces, ese es un objetivo que tenemos claramente y es un compromiso con la región Caribe. El otro tema es la innovación de los productos turísticos nuestros. Le voy a dar un dato que creo que puede ser interesante para usted y sus escuchas. Nosotros tenemos la bendición de que de cada 10 personas que nos visitan del exterior, 4, o sea, un 40%, 4 repiten la visita. Y de esos 4 que repiten la visita, el promedio de repetición de visita es 7 veces, ¿ok? Ese es un dato que no todo el mundo maneja, pero es muy importante. ¿Y a qué nos lleva? A que nosotros tenemos que tener para esas personas que nos visitan varias veces, tenemos que tener nuevas cosas que ver y nuevas cosas que hacer, ¿verdad? Porque si no, entonces esa repetición no se continuará dando. Y nosotros tenemos un reto muy claro en ese sentido de desarrollar producto turístico en el Caribe y en el Pacífico Sur. En el Pacífico Sur, entiéndase, de Manuel Antonio para abajo, por decirlo de alguna forma. Osa, Golfito, Corredores, Cotobruz, Buenos Aires y el mismo
Pérez Celedón, que si bien es cierto, por región no pertenece a la región Huetar, ciertamente está más ligada a esa zona que a la zona central del país. Hemos venido trabajando intensamente con esas regiones, y es un objetivo de este servidor que para el año entrante tengamos eso ya mucho más avanzado. Y para eso tenemos que empezar por el turismo doméstico, por el turismo nacional, que va preparando a esas comunidades para recibir turismo internacional. Entonces, 1, plan maestro del Caribe; 2, desarrollar producto turístico en el Pacífico Sur y en el Caribe también. Y yo diría que hay un tercer aspecto, que es un objetivo, digamos, individual, ya no del Plan Nacional de Turismo, que es el embarcadero en La Pavona. Eso fue algo que me encomendó también el señor presidente, que hemos estado trabajando. Es tenaz, como dicen los colombianos, es tenaz trabajar en la articulación de varias instituciones públicas del país, pero estamos muy avanzados en el proceso. Esperamos el año entrante empezar con el embarcadero de La Pavona, que significa una mejor conexión con todo el Caribe Norte, desde Tortuguero, Parismina, Río Colorado, etcétera, etcétera, y que le va a dar un potencial enorme a esta zona. No se vale, y esto no son palabras mías, palabras del presidente, no se vale que un país que ha apostado por el turismo tenga un embarcadero como ese que tenemos en La Pavona para abordar y desabordar las lanchas que sirven los canales de Tortuguero. Es inimaginable que un país como el nuestro, que explota el turismo, tenga condiciones como las que tenemos ahí. Y nos hemos impuesto a hacer un embarcadero, atracadero, como usted lo quiera llamar, en esa zona decente, como acabamos de terminar el de Puerto Jiménez, y lo vamos a lograr, si Dios quiere, el año entrante, para beneficio del sector turismo, pero no solo para beneficio del sector turismo, sino para todas las personas locales que se mueven en esa región. Yo diría que esos son mis tres objetivos más visibles, por así decirlo, para lo que viene en el 24, sin dejar de lado, desde luego, toda la actividad que hacemos en el ICT. Señor ministro, muchas gracias. El agradecido soy yo, don Edgar. Muchas gracias por su interés siempre en el sector turismo, y aquí estamos para servirle las veces que usted me necesite. Desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, hemos presentado una entrevista con el señor ministro de Turismo, William Rodríguez, en el análisis de las cifras alcanzadas al prácticamente cerrar 2023 en cuanto al ingreso de turismo internacional, cifras que recuperan los datos de prepandemia, incluso por adelantado, cuando las expectativas eran que esto se lograría hasta 2024. Esta conversación ha estado en vivo, Zoom, Facebook Live. Estará pronto en nuestro canal YouTube y, por supuesto, estará en las redes de puroperiodismo.com, Twitter, Instagram y Thread. Y los principales referentes de esta conversación con el señor ministro de Turismo, usted los puede encontrar en el sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les informó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima edición. Muchas gracias. Buenas tardes, don Edgar.